bueno, dando seguimiento al programa, la primer ponencia de la mañana es una conferencia magistral a cargo de la doctora Verónica Vadillo, que lleva por título Cambio Climático y Energía. Sí, muchas gracias. Si gustan pasar a ocupar sus asientos. Gracias. La doctora Vadillo tiene una formación doctoral en radioquímica por la Comisión de Energía Atómica de Francia. Es profesor investigador en radioquímica por la Universidad Autónoma de Zacatecas, investigadora del ININ en el área de radioquímica analítica y química nuclear, con especialización en la producción de radionúclidos de interés médico y ambiental, así como en el confinamiento de radionúclidos de interés energético y ambiental como uranio y torio. Actualmente, la doctora Vadillo es directora de investigación científica en el ININ y coordinadora nacional del Acuerdo Regional de Cooperación para la Promoción de la Ciencia y la Tecnología Nuclear en América Latina y el Caribe, acuerdo dependiente del Organismo Internacional de Energía Atómica. La doctora es responsable técnico de un proyecto internacional de la OIEA identificado como Tecnología y Manejo de Proyectos de Extracción de Uranio, en el que recientemente se ha realizado una actualización de las reservas de uranio en territorio nacional y su clasificación según la UNFC 2009. Es importante mencionar que este proyecto cuenta con una amplia colaboración internacional, ya que resulta de gran interés la estimación de las reservas mundiales de uranio y su normatividad ambiental en las industrias del gas y del petróleo. Así que con mucho gusto me permito ceder el micrófono a la doctora Vadillo. Muy buenos días nuevamente. Es un honor para mí iniciar con esta conferencia invitada respecto a la energía y cambio climático, uno de los temas más importantes que nos ocupa en estos días y a nivel mundial. Muchísimas gracias al Comité Técnico Organizador del 30º Congreso Técnico Científico del ININ por esta distinción. La energía y cambio climático, como todos sabemos, desde hace varias décadas, Muchas gracias. Bueno, como todos sabemos, desde hace varias décadas, las personas, los países, empezaron a manifestar su preocupación por el tema ambiental. Sobre el calentamiento global y cambio climático se empezó a hablar en la década de los 80s y a lo largo de varios años se realizaron diversos foros, reuniones, cumbres, convenciones, etcétera, que culminaron en el nacimiento del Protocolo de Kioto, como todos tenemos conocimiento, el cual planteaba obligaciones para los países desarrollados, pretendiendo que estos redujeran entre el 5 y el 8% de las emisiones de carbono entre los años 2008 y 2012 con respecto al inventario industrial que se tenía de 1990.
Posteriormente, este protocolo de Kioto viene a ser sustituido por el Acuerdo de París, aprobado en diciembre del 2015 y que entra en vigencia a partir del año 2020. Este es uno de los instrumentos que ha permitido reducir las emisiones mundiales hasta el 22% y reúne medidas acordadas por todos los países para evitar que la temperatura del planeta se incremente por encima de los 2 grados. Bueno, es a partir de este Acuerdo de París en donde el cambio climático empieza a cobrar una enorme importancia y en donde los países desarrollados ven la necesidad de comprometerse cada vez más para reducir estas emisiones. Diversos acuerdos emanaron de esta reunión de París y de los principales podemos destacar sobre todo este nuevo, digamos, las palabras que vienen a incorporarse a nuestro nuevo vocabulario, que son la transición energética, y es cómo ver la manera en alejarse poco a poco de los combustibles fósiles y ver cuáles son estas energías alternativas para poder satisfacer la demanda energética a nivel mundial. Uno de los grandes lemas para este Acuerdo de París 2015 es devolvamos la grandeza verde a nuestro planeta. Por supuesto, México ha participado decididamente en este Acuerdo de París y ha adquirido el doble compromiso de reducir su dependencia de los combustibles fósiles para la generación de energía y disminuir de esa manera la cantidad de gases de efecto invernadero liberados por esta labor. Esto nos ha llevado a volver la vista, como decía, a la utilización de las llamadas fuentes de energía limpias o fuentes de energía alternativas. Es así como México ratifica su acuerdo ante la ONU para el Acuerdo de París y es con diferentes objetivos, entre ellos proteger a la población de los fenómenos hidrometeorológicos extremos, los cuales hemos visto cada vez con más fuerza en diferentes puntos de nuestro país, y uno de los importantes también acuerdos ratificando el Acuerdo de París de nuestro país es desacoplar el crecimiento económico de la emisión de contaminantes de efecto invernadero. Bueno, como lo mencionaba, diferentes consecuencias tuvieron en esta COP21, en el Acuerdo de París referente a la transición medioambiental. Uno de los puntos más importantes es la reducción de emisiones de CO2. Este es uno de los compromisos internacionales más importantes que se tomaron en relación con el cambio climático. Otro acuerdo importante o que emanó de este Acuerdo de París es la utilización de los coches eléctricos para poder reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y que los países participantes pudieran alcanzar el porcentaje acordado en esta reunión importantísima. Sin embargo, es muy importante para la reducción de los gases de efecto invernadero, específicamente el CO2, la utilización de los coches eléctricos se vuelve importantísima. La movilidad a nivel mundial que todos necesitamos realizar conlleva, por supuesto, la emisión de este tipo de gases. Sin embargo, es muy importante plantearnos una pregunta. ¿Los coches eléctricos son de verdad ecológicos? ¿Son de verdad limpios? También en este Acuerdo de París se introduce este nuevo término que nos hace a todos compradores responsables.
Y por supuesto, no podemos dejar de mencionar la introducción de las energías alternativas, las llamadas energías limpias, como ya lo mencioné, que son las energías eólica y solar, de la cual también en estos acuerdos y en estas convenciones la energía nuclear ha sido casi excluida. El mundo está lleno de buenas intenciones, impulsando medidas para que los países participantes alcancen o alcancemos la neutralidad, de emisiones en el año 2050. Es en este sentido que la idea principal, la idea central es conseguir un parque de vehículos comerciales ligeros que no emitan gases de efecto invernadero y al mismo tiempo que se asegure el crecimiento económico y el bienestar social a largo plazo. Compromisos muy difíciles de congeniar. Necesitamos revisar qué es lo que ha estado pasando en esta producción de energía eléctrica, si realmente volteando a ver las energías renovables podremos alcanzar estos acuerdos. Para lograr todos estos objetivos es primordial que cada país voltee a ver la generación de energía, es decir, su matriz energética. Una transición energética no es otra cosa más que el cambio ordenado y programado de la generación de electricidad para migrar a las fuentes convencionales, de las fuentes convencionales hacia las energías limpias emanadas del Acuerdo de París con sustentabilidad energética. México es un país afortunado en contar con una amplia gama de energéticos, como son el petróleo, el carbón mineral, el gas natural, el mismo uranio, las energías renovables incluidas en nuestra matriz energética, como lo podemos ver, comprendida por la hídrica, la eólica, la solar, la geotérmica y la biomasa, principalmente. Todas ellas representan un conjunto de opciones de desarrollo tecnológico y de mercado, como se puede apreciar en la matriz de diversificación energética en nuestro país, en donde México genera más del 22% de su energía eléctrica con las llamadas fuentes limpias, incluida la energía nuclear. Dentro de este porcentaje, lo que corresponde a las llamadas energías renovables, que en este caso principalmente son la eólica y solar, correspondería más de un 18%. Lo anterior quiere decir que más del 76% de la energía eléctrica proviene aún de los combustibles fósiles. En México, la generación de energías limpias ha cobrado cada vez más un importante porcentaje. Las energías limpias son aquellas fuentes y procesos de generación de electricidad cuyas emisiones o residuos, si es que los hay, no rebasen los umbrales establecidos en las disposiciones reglamentarias que para tal efecto se expiden. Como ya lo habíamos mencionado, entre las energías limpias se consideran las que se producen por el agua, la energía nucleoeléctrica, las que se producen por el viento y las que se producen por la radiación solar principalmente. En nuestro país se estableció una meta del 35% de participación mínima de estas energías limpias en la matriz energética para el 2024, estableciendo algunas metas intermedias para el año 2018 de un 25% y para el 2021 de un 30%. Todas estas metas son la base de la planeación energética. Como nos lo había mencionado el doctor Javier Palacios, la energía nuclear ocupa un lugar muy importante en la matriz energética a nivel mundial, como una fuente de generación de electricidad importantísima, con más del 10%
del total de la producción de electricidad en el mundo detrás de la energía hidráulica. Y como bien lo mencionaba, es la primera a nivel de Europa que se produce la energía eléctrica. La energía nuclear evita a la emisión a la atmósfera de varias decenas de millones de toneladas de CO2. Sin embargo, en esta urgencia climática en la que nos encontramos, en donde es muy importante voltear a ver todas y cada una de las fuentes de electricidad que se necesita para que esta humanidad siga viviendo y siga realizando sus actividades esenciales, es muy importante voltear a ver a las energías renovables, las cuales han ocupado un lugar importantísimo, no solo en la matriz energética, sino en la opinión, en la discusión de cada uno de nosotros. Yo estoy segura que en cada familia ha habido una discusión de por qué no tenemos más energías renovables, por qué México no voltea a ver a la eólica y a la solar como la panacea para la solución al cambio climático que está sufriendo no solamente México, sino en el mundo. Esta es una invitación a voltear a ver a las energías renovables, por supuesto dentro de la matriz energética. La energía solar, como todos sabemos, es una fuente de energía renovable que se obtiene del sol y con la que se puede generar calor y electricidad para todo tipo de usos. Es por eso que volteamos a ver a la energía solar como una energía sin emisión de gases de efecto invernadero, porque decimos lo único que se necesita es el sol para poder hacer trabajar a estas celdas fotovoltaicas, ya que decimos la luz solar es abundante, está muy disponible, nuestro México es bendecido por esta disponibilidad de sol casi todo el año, por lo que el empleo de paneles solares es una opción viable en cualquier punto geográfico de nuestro país. Sin embargo, es muy importante ver el ciclo completo de la producción de energía solar. Es importante saber de dónde vienen esas celdas fotovoltaicas y a dónde van esas celdas fotovoltaicas, una vez que han cumplido el objetivo de producir calor y electricidad para todos nuestros hogares. Uno de los puntos más importantes que hay que voltear a ver es los residuos que produce la energía solar, que son los paneles solares, y por supuesto, durante la producción de los paneles solares, la emisión importante de los gases de efecto invernadero y de gases tóxicos que se producen para poder obtener estas celdas fotovoltaicas. Los paneles solares se fabrican con materiales que deben tratarse como residuos peligrosos al final de su vida útil, como el silicio o como el plomo, además que son construidas en un marco de aluminio que dificulta su almacenamiento. Además, el ácido sulfúrico y la fosfina con la que se fabrican estos paneles solares, lo que dificulta todavía más su reciclaje. Respecto a la energía eólica, otra energía que viene también cada vez más a ocupar un porcentaje importante en nuestra matriz energética y que se ha tomado en cuenta para evitar el cambio climático catastrófico. Por lo tanto, muchos gobiernos, incluido México, ha incorporado cada vez más y se ha comprometido a utilizar la energía limpia derivada de la energía eólica por sus bajos costos y de esa manera cumplir con los compromisos en el año 2050. México cuenta con varios parques eólicos, productores de energía eólica, siendo, como todos sabemos, Oaxaca el principal generador de energía eólica, en el que ha registrado importantes avances, correspondiente a más del 90% de la producción total del país, derivado de la energía eólica. Efectivamente, la energía eólica no produce gases de efecto invernadero,
La electricidad que se produce proviene de las turbinas que hacen girar los generadores y también, según los defensores de esta energía, tampoco genera residuos peligrosos. Sin embargo, es muy importante también voltear a ver cuáles son los efectos y las consecuencias colaterales que esta producción de energía eléctrica tiene en el ambiente. ¿Cuál es el impacto ambiental? Podemos mencionar algunos, como es el efecto que se tiene sobre el uso del suelo de los parques de energía eólica, dependiendo del lugar de emplazamiento, el impacto que tiene la energía eólica sobre la vida salvaje, sobre todo sobre las aves y específicamente los murciélagos, el impacto visual y acústico de los aerogeneradores y, por supuesto, tenemos que voltear a ver cuáles son o cuál es la materia prima con los que se fabrican los componentes de estos aerogeneradores. Los componentes de una turbina eólica, si puede reciclarse o reutilizarse, la cual está hecha de acero, el alambre de cobre que se explota en diversas minas alrededor del mundo, cuál es la electrónica y los engranajes asociados al funcionamiento de esta energía eólica. Y por supuesto, en la matriz energética correspondiente a las energías limpias, tenemos la tan mal comprendida energía nuclear, la cual representa un importante porcentaje, un importante papel en la matriz energética de cualquier país. Su rol es esencial como generación firme y confiable que no contribuye a la generación de gases de efecto invernadero. Y como ya lo había mencionado, es la segunda fuente de generación de electricidad con un 10% del total de producción a nivel mundial y ha contribuido sensiblemente a la baja de carbono en el mundo. Pero uno de los grandes problemas políticos de la energía nuclear es que no se incluyó en la discusión desde el protocolo de Kioto. La energía nuclear en México, como también bien lo mencionó el doctor Javier Palacios, está presente en México. Tenemos la central nuclear Laguna Verde, y la cual ha generado energía eléctrica y ha representado un ahorro anual del combustóleo por unidad de alrededor de más de 1 millón de metros cúbicos de emisiones de gases de efecto invernadero. Bueno, pues esto solo es una invitación a hacer un rápido recorrido sobre la producción de electricidad. Una llamada de atención a todos y cada uno de nosotros para hacernos la pregunta cada vez que lleguemos a casa y encendamos el televisor, conectemos nuestro celular, porque ahora nadie podemos vivir sin un celular conectado a la red eléctrica. Todos soñamos con un coche eléctrico y así de esa manera acallar tal vez nuestra conciencia ambiental. Sin embargo, es muy importante hacerse la pregunta, ¿existen de verdad las energías limpias? ¿Existen de verdad alguna actividad en la que el ser humano no genere contaminantes? Bueno, pues las energías limpias necesitan, como todo actividad industrial, un proceso de producción de diferentes elementos. Y ese es, como les mencionaba, este es un viaje muy rápido sobre cuáles son los elementos, cuáles son los metales que necesitan las energías limpias
para poder cobrar cada vez más y más importancia en nuestra matriz energética y tal vez, pues de esa manera, calmar la conciencia de todos y cada uno de nosotros. La reconversión de la industria y la transición energética requieren, y cada vez más, un incremento en la producción de energías limpias, que depende de alternativas naturales al petróleo y al carbón. Y la industria del automóvil, como todos sabemos, se ha volcado en la producción de coches eléctricos para garantizar pues su negocio, perfectamente entendible en esta economía de mercado. Todos tenemos buenas intenciones para que este planeta llegue a ser el planeta que algún día fue. Sin embargo, los propósitos o los buenos propósitos no lo son del todo cuando hay algunos inconvenientes y cuando volteamos a ver sobre todo las materias primas necesarias para estas llamadas energías renovables que se han vuelto esenciales para el desarrollo de las sociedades modernas. Todo lo que rodea a las energías renovables se construye a base de la extracción de minerales. No existen las energías totalmente limpias. Si nos movemos, pues el ser humano genera contaminación. La contaminación, me atrevo a decir que solo se ha deslocalizado, la descontaminación solo se ha movido, solo hemos volteado los ojos hacia otra energías o formas de producir energía que generan contaminación, pero sería muy importante revisar, por ejemplo, de los acuerdos emanados de la COP21, la utilización de los autos eléctricos, ¿no? Si escuchamos a los fabricantes, pues los coches eléctricos solo tienen ventajas y indiscutiblemente la tienen. Sin embargo, veamos los coches eléctricos, la gran cantidad de elementos químicos que necesitan. Por mencionar rápidamente, los coches eléctricos necesitan al elemento químico del cerio que filtra en el parabrisas los rayos ultravioleta, necesitan al neodimio en los motores para propulsar el coche, y eso ya se utiliza en los coches que todos que utilizamos con gasolina. Aproximadamente se necesitan para los coches eléctricos unos 80 kilogramos de cobre por cada coche. Si usted tiene una pantalla en su coche, pues va a necesitar europio e iterbio. En la batería de los coches eléctricos modernos, el corazón de este coche contiene una gran cantidad de cobalto y de grafito. Necesita estar dopado con el litrio para poder intercambiar los electrones y a poder almacenar la energía. Si volteamos a ver las energías renovables, los motores eólicos necesitan una gran cantidad de elementos en el rotor para hacer girar las aspas. Las celdas fotovoltaicas necesitan metales raros, además del aluminio, del cobre, etcétera, por mencionar varios y varios metales. Todos estos metales necesitan ser extraídos de algún lugar. Todos estos metales necesitan ser extraídos, por supuesto, de las minas que están en algún lugar del mundo. Algunos de estos metales que hemos mencionado son los que conocemos en la tabla periódica. Tal vez si volteamos a ver nuestra tabla periódica veremos al final lo que nosotros llamamos de tierras raras, no porque sean difíciles de encontrar, sino porque el proceso de extracción es costoso y tóxico. Para poder obtener estas tierras raras necesitamos ir a las minas, y en las minas no necesariamente todos estamos libres de contaminación. Entonces, hay diferentes minerales estratégicos, entre los cuales también podemos mencionar al grafito, al litio también, tan polémico, no solamente en nuestro país, sino en toda América Latina,
por la gran cantidad de agua que se necesita para su extracción. Es así como en este rápido recorrido por la utilización de metales en todas estas llamadas energías renovables y en la modernidad que tenemos todos y cada uno de nosotros, es importante un llamado también de atención a nuestra conciencia, tal vez ecológica, si se puede llamar así, porque ninguna energía está exenta de algún proceso que involucre la consecuente emisión de gases de efecto invernadero en alguna de las etapas. Es importante también, dado que, como les mencionaba, cualquier actividad humana nos va a llevar a una emisión de gases. Nosotros tenemos que desplazarnos, nosotros tenemos que transformar algún mineral para extraer el metal, etcétera. Hay emisión de partículas al aire, hay contaminación de aguas, etcétera, etcétera. Y es así que es importante también hacernos otra pregunta: ¿qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que podemos hacer? Y es así como el Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, en las diferentes líneas de investigación que hace en sus diferentes gerencias y departamentos, contribuye y ha contribuido para abordar las diferentes problemáticas del ambiente. El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares, en su objetivo de realizar investigación y desarrollo en el campo de las ciencias y tecnologías nucleares, tiene el objetivo de poder abordar las diferentes problemáticas en el medio ambiente. Tenemos diferentes líneas de investigación para poder responder a todas estas preguntas y retos ante el cambio climático. En el Departamento de Estudios del Ambiente se tiene la unidad de verificación en auditoría ambiental, en donde, bueno, ya no pudimos ver ahí las fotografías de respecto a las actividades que hace la unidad de verificación ambiental. En el mismo Departamento de Estudios del Ambiente podemos mencionar las actividades que se realizan respecto a la conservación del suelo y recuperación de la calidad del agua de los embalses y ríos, que es un proyecto que está relacionado con el uso de las técnicas nucleares e isotópicas para estimar las tasas de erosión, remediar los suelos para la producción de granos y semillas e identificar el origen de los sedimentos que asolvan los cuerpos de agua. Esta información es valiosa para las acciones de conservación del suelo y recuperación de la calidad del agua de los embalses y ríos. Todo esto está coordinado por el doctor Samuel Tejeda Vega. Tenemos también diferentes actividades en el Departamento de Química con el objetivo de disminuir o eliminar la contaminación del agua, ya sea que haya sido contaminada por especies radioactivas o no radioactivas. El Departamento de Química tiene una amplia trayectoria en este tipo de estudios y desde hace muchos años trabaja en el desarrollo de nuevos sorbentes a base de arcillas y zeolitas, que son sólidos naturales, y hay que mencionar lo que ha llegado a ser una referencia a nivel nacional e internacional en el estudio de contaminantes del agua utilizando estos materiales naturales. El ININ también realiza importantes actividades para el monitoreo de contaminantes atmosféricos. Por ejemplo, es un proyecto que se tiene para el monitoreo de contaminantes en centrales geotermoeléctricas, en donde se emana el ácido sulfídrico de manera natural, ya que es un gas asociado a la producción de vapor endógeno. Entonces, estas emisiones se detectan
por esta red de monitoreo continuo en el cual se ha diseñado un prototipo para poder detectar estos gases por medio de un laboratorio móvil que se puede instalar en estas centrales geotérmicas. Tenemos también la emisión de gases de efecto invernadero, en donde se diseñan y aplican metodologías de evaluación de emisiones a diferentes sectores, y también la aplicación de modelos de transporte y dispersión. El ININ tiene diferentes proyectos que han sido financiados por el proyecto CONACYT y el Fondo de Sustentabilidad Energética, CONACYT-CENER, en donde se pueden ver el interés que se tiene para poder ya sea captar los gases de efecto invernadero y transformarlos en gases que sean amigables con el medio ambiente. Diferentes proyectos en los que podemos recuperar el hidrógeno y también proyectos en donde podemos proponer prototipos de capacitores que puedan ser utilizados en los pues tan modernos autos eléctricos. La captura de CO2 es una de las actividades también más importantes del ININ, y por supuesto la aplicación de las técnicas analíticas nucleares para poder determinar el contenido elemental de la materia particulada que se transporta en el aire por medio de las técnicas PIXE, y por supuesto la técnica analítica nuclear de referencia, que es símbolo de nuestro instituto, que es el laboratorio de análisis por activación por neutrones, en donde podemos detectar de manera ultrasensible si hay alguna presencia de los metales raros, que tiene una sensibilidad extrema respecto a cualquier otra técnica analítica nuclear. Bueno, este ha sido un viaje muy rápido de lo que el ININ puede hacer y puede contribuir para poder darnos cuenta de qué podemos hacer ante el cambio climático. Muchísimas gracias. Doctora, pues muchísimas gracias. En realidad no tenemos preguntas, pero tenemos comentarios muy interesantes. Por ejemplo, el doctor Miguel Balcázar dice que se requiere un plan energético nacional a largo plazo en el cual el ININ pueda jugar un papel importante en materia de energía nuclear. La doctora Guadalupe Almazán comenta que se requieren energías limpias y eficientes. La solar y la eólica desafortunadamente no son tan eficientes, por eso no se debe descartar la energía nuclear. Doctora, nos parece que dejó un claro mensaje, le agradecemos muchísimo su participación y si nos permite, continuamos con el Congreso. Muchas gracias.